En este capítulo 3 nosotros pues comentamos que era una expresión variable, ¿cierto? Una expresión variable pues era exactamente eso, ¿no? Era una expresión que contenía variables. Expresamos que era una expresión algebraica pues es como esta de aquí, por ejemplo, son expresiones algebraicas, son aquellas donde las variables están dadas por potencias, no hay funciones raras, como por ejemplo una función logaritmo de x, cosas así, unas expresiones de ese tipo, que tienen un logaritmo de x, eso eran expresiones trascendentes, les dijimos, aquí hay otra expresión algebraica, miren que las variables tienen simplemente potencias, x a la 3, y a la 2, z a la 3, x a la 3, y z, ¿vale? Aquí ni siquiera hay variables, aquí la variable es y z, entonces, bueno, expresiones algebraicas eran de ese estilo. Definimos lo que era un polinomio, ¿listo? Un polinomio era una expresión de esta. En este caso, este polinomio es de una sola variable, la variable x, ¿vale? Entonces, habíamos dicho que eso era un polinomio. Y habíamos dicho que, bueno, cuando uno habla de factorizar, pues realmente a lo que se refiere con factorizar es expresar un polinomio, por ejemplo, expresarlo como como un producto de factores. Exactamente eso era factorizar, expresar como un producto de factores, ¿vale? Y bueno, nosotros vimos algunos productos notables que dijimos que eran de importancia, pues, en el caso de que nosotros querramos algún momento factorizar, esos productos notables nos ayudan a encontrar alguna factorización para algunos polinomios, pues, y bueno, aquí vimos uno, este de aquí primero se llamaba trinomio cuadrado perfecto, estos dos de acá con más y con menos, ¿cierto? Luego seguían cubos perfectos con suma y con resta, luego seguía diferencia de cuadrados, luego diferencia de cubos, también lo vimos así, y dijimos que la diferencia de cuadrados se podía factorizar, observen, aquí está, x al cuadrado menos y al cuadrado, esta diferencia de cuadrados nosotros la podemos factorizar como x menos y por x más y, pero la suma de cuadrados, es decir, x cuadrado más y cuadrado, no la podemos factorizar, no se puede factorizar. Mientras que para los cubos sí se puede. La diferencia de cubos se puede factorizar como estos dos productos, o esta multiplicación, y la suma de cubos también se puede factorizar. Entonces, digamos que esa es una diferencia entre diferencia de cuadrados y diferencia de cubos, ¿no? Diferencia de cuadrados sí se puede factorizar, suma de cuadrados no se puede, diferencia de cubos sí se puede, suma de cubos sí se puede factorizar también. ¿Listo? Y quedamos por ahí. Simplemente dimos como algún par de ejemplos y quedamos por ahí. ¿De acuerdo? Ahora entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hablar del teorema del binomio y números combinatorios. ¿Listo? Del teorema del binomio y números combinatorios. Entonces, la historia es más o menos así. Nosotros ya acabamos de ver, pues que listo, estaba grabando. Entonces, nosotros acabamos, ahorita lo que estábamos hablando, de ver que a más b al cuadrado, nosotros lo podíamos expresar como el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Esa es la cuestión aquí. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero expandir? Bueno, en este caso yo estoy expandiendo a más b al cuadrado, ¿cierto? Eso lo puedo colocar así. Yo estoy diciendo, o bueno, lo que yo puedo decir es que a más b al cuadrado, ¿cierto? Yo lo voy a expandir como esto, ¿cierto? Como a cuadrado más dos veces a por b más b cuadrado. Esa sería una manera de expresar eso. Y la otra manera fue como dijimos en la otra clase, ¿no? Que a cuadrado más dos veces a por b más b cuadrado, yo lo puedo factorizar como a más b al cuadrado. Esas son dos maneras de expresar. Si vamos, en este caso, pues, como está escrito esto, si vamos de izquierda a derecha, estamos hablando de expandir, pero si vamos de derecha a izquierda, estamos hablando entonces de factorizar. ¿Listo? Eso sería como para aclarar esta situación. Entonces, de izquierda a derecha estoy expandiendo en este caso, y en este caso de derecha a izquierda estoy factorizando. ¿Listo? Entonces, bueno, si yo quiero expandir a más b al cuadrado, entonces dijimos en la clase pasada que eso lo expandíamos como a cuadrado más dos veces a por b más b cuadrado. ¿Listo? En ningún caso, bueno, de ningún
caso, por favor, vayan a cometer el error de expandir a más b al cuadrado como a cuadrado más b cuadrado. Nunca lo vayan a expandir así. Son cosas en general distintas, son cosas en general distintas. Entonces, eso no se puede expandir así, sino que se expande pues justo como la formulita que vimos la clase pasada. A cuadrado más 2 veces a por b más b cuadrado. ¿Listo? También podemos expandir el de a más b al cubo. A más b al cubo me da como resultado a al cubo más 3 veces a cuadrado b, ¿cierto? Más 3 veces a por b cuadrado más b al cubo. Eso también lo podemos hacer con lo que vimos la clase pasada. ¿Listo? Hasta aquí íbamos en la clase pasada. De hecho, creo que llegamos hasta ahí, hasta expandir a más b al cubo. Si no lo hicimos, pues ahí está la formulita. Pero seguramente aquí está, miren, cubos perfectos. ¿Vale? Esa es la expansión de x más y al cubo. Simplemente que yo la expandí pues con a y con b. Voy a pasarlo, si me permiten, si me perdonan, voy a pasarlo a términos de x y y para que quede un poquito más parecido a los libros. ¿Listo? Voy a pasarlo a términos de x y y para que se note un poquito más la coincidencia con el libro. Entonces dijimos, x más y al cuadrado es igual al primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. X más y al cubo, ¿cierto? Es igual a el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa si yo quiero expandir más potencias? Yo aquí ya expandí x más y a la 2, x más y a la 3. ¿Qué pasa si yo quiero expandir, por ejemplo, x más y a la 4? ¿Cómo calculo cuánto me da esa expansión? Pues bueno, yo la puedo calcular, de hecho, ese es x a la 4 más 4 veces x a la 3y más 6 veces x a la 2, y a la 2 más 4 veces x por y a la 3 más y a la 4. Eso se expandiría así. ¿Listo? Esa sería la expansión de x más y a la 4. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo que queremos ahora. Expandir estas potencias, hacer esas expansiones así, verificar, ver qué nos da. ¿Vale? Puedo hacer también la de x más y a la 5. X más y a la 5. ¿Qué me da esto? Me da x a la 5 más 5x a la 4y más 10x a la 3y a la 2 más 10x a la 2y a la 3 más 5x a la 4 y más y a la 5, ¿vale? Esta expansión es la que corresponde a x más y a la 5. ¿Listo? Entonces, observen que aquí pues digamos, hay una manera de hacer la expansión, pues de ver cómo se hace esta expansión en las potencias simplemente, ¿vale? En las potencias. Entonces, lo que decimos la otra clase, ¿no? Esto lo hicimos el comentario de la otra clase. Empezamos con x elevado a la 5, es decir, x a la potencia que estamos elevando. Y aquí y está elevado a la potencia 0, porque no existe, no está y ahí, entonces está elevado a la potencia 0. En el siguiente paso, lo que hacemos es bajarle una potencia x, pasarla de 5 a 4, y la de y aumentarle una. Entonces, y pasó de estar y a la 0, pasó a estar a y a la 1. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. En cada paso le vamos bajando una potencia a x y le vamos aumentando una potencia a y. En este caso, potencia 4 pasa a potencia 3, ¿vale? X pasó a potencia 3 y Y pasó a potencia 2. Y así sucesivamente. En el siguiente paso, X pasa a potencia 2, Y pasa a potencia 3, X pasa a potencia 1, Y pasa a potencia 4. Y finalmente, en el último paso, Y se queda con todas las potencias y X queda con potencia 0. Por eso, en el último paso, omitimos ese X a la 0, que es un 1. ¿Listo? Entonces, esa sería, digamos, la clavecita de expansión en este caso, ¿vale? Y bueno,
Por ejemplo, la de x más y a la 6, eso nos quedaría entonces un x a la 6, ¿vale? Potencia 6 en x, más una constante, y nos quedaría entonces que una potencia en x, nos quedaría una potencia en y, más otra constante, quito una potencia en x, coloco otra potencia en y, ¿cierto? Más otra constante, quito otra potencia en x, aumento otra potencia en y, ¿cierto? Más otra constante, quito otra potencia en x, aumento otra potencia en y, más otra constante, quito otra potencia en x, aumento otra potencia en y y finalmente y a la 6. Entonces, esa expansión que hice aquí corresponde a la expansión de x más y a la 6. Parece sencillo, parece fácil, pero bueno, de hecho tampoco es tan difícil. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo hago yo para tener todo eso en la memoria? Para saber cuáles son esas expansiones, todas estas expansiones de x más y a la algo en la memoria. Porque son muchas. ¿Cómo hago para sabérmelas todas estas? Resulta que la clave está en que yo no me sé ninguna. No me sé sino la de x más y a la 2. Es la única que me sé de aquí. ¿Vale? Es la única que me sé. Esta de acá es la única que me sé. Las otras las fui sacando ahorita y aunque son correctas, pues las fui sacando con base en la primera. ¿Listo? En x más y a la 2. Las fui sacando con base en la primera y bueno, eso es como el truquito aquí. Resulta que ya sabemos que hay, digamos, una clavecita, digámosle, un truquito para sacar las potencias. Las potencias de X van mermando, las potencias de Y van aumentando. Lo único que no sabemos en este momento es cómo sacar los coeficientes. Estos coeficientes que yo puse aquí, nunca dije de dónde los saqué, nunca dije de dónde salió el 15, nunca dije de dónde salió el 6, nunca dije de dónde salió el 20, el 15 de acá, el 6 de acá. Todos estos coeficientes que yo he puesto aquí, pues nunca he dicho de dónde los saqué, cómo me los sabía de memoria. Ya les dije que de hecho no me los sé de memoria. Entonces nunca dije pues que nunca dije de dónde salieron los coeficientes, ¿vale? Entonces simplemente toca aclarar eso, cómo salen esos coeficientes de ahí. ¿Listo? Y eso tiene que ver con un triangulito, pues que es bastante conocido, que se llama triángulo de Pascal. ¿Listo? Triángulo de Pascal. Entonces voy a completar aquí para que hagamos el triángulo. X más y a la 1 es igual a x más y x más y a la 0 es igual a 1. Entonces completo ahí la expansión. Tenía la expansión de x más y a la 2 y ahí para adelante. Y bueno, no, completé la de x más y a la 1, que es el mismo x más y x más y a la 0, pues que algo a la 0 siempre nos da 1, ¿no? Entonces, queda la expansión ahí completa. Entonces, bueno, ya decía, estos coeficientes pues tienen que ver con el triángulo de Pascal, ¿no? Triángulo de Pascal. Entonces, ¿cómo era ese triangulito de Pascal? Seguramente muchos de ustedes lo han visto, seguramente ya lo han estudiado, lo saben hacer. Para el que no sepa, pues simplemente este es un triangulito de números, ¿vale? Este triángulo de Pascal, vamos a colocar numeritos y vamos a empezar así. Lo construimos de esta manera. Empezamos con un unito aquí, empezamos con un unito acá, y este de aquí le ponemos fila 0. Voy a colocarle F0 simplemente para indicar que es fila 0. ¿Listo? Fila 0. En la segunda fila voy a colocar un hito aquí y un hito aquí y esta es fila 1, ¿vale? Esos son los que siempre van, esos de ahí siempre van. Desde la segunda fila, desde la fila 2 en adelante, vamos a ir construyendo entonces ese triángulo de Pascal con las filas anteriores, con ayuda de las filas anteriores. ¿Cómo lo construyo? Simplemente pongo uno aquí en las esquinas, uno en las esquinas, y en el medio pongo la suma de estos dos números, 1 más 1, 2. Y entonces la fila 2 será esa, 1, 2, 1. Esa será la fila 2 de ese triangulito de Pascal. La fila 3, entonces será por aquí un 1, pongo un 1 por aquí y comienzo a sacar los números del medio sumando aquí. Sumo estos dos, por ejemplo, 1 más 2, 3 y 2 más 1, 3. Y entonces
la fila 3 corresponde a los numeritos 1, 3, 3, 1, ¿vale? Y sigo haciendo esto. Fila 4, coloco un 1 aquí, coloco un 1 aquí. Entonces fila 3, fila 4, hagamos fila 5, hagamos unas cuantas filas, fila 6, fila 7, fila 8, fila 9, por ejemplo. Entonces hagamos unas cuantas filas y quedaría entonces así. Fila 4, entonces 1, 1 en los extremos y comienzo a sumar los numeritos del medio. Sumo 1 más 3 me da 4, 3 más 3 me da 6 y 3 más 1 me da 4. Entonces la fila 4 será los números 1, 4, 6, 4 y 1. Fila 5, coloco otra vez 1 y 1 en los extremos y comienzo a sumar los números del medio. 1 más 5, 1 más 4, 5, 5 más 4, 10, 6 más 4, 10, 4 más 1, 5. Y esa es la fila 5. Ahora voy a hacer la fila 6. Entonces ya sabemos, colocamos un 1 aquí, un 1 acá, y de hecho voy a colocar más unos acá para ir haciéndola más rápidamente. Aquí, listo. Y entonces, bueno, esto será, simplemente comienzo a sumar, ¿no? 1 más 5, 6, 5 más 10 da 15, 10 más 10 da 20, 10 más 5 da 15 y 5 más 1, 6. Eso me da entonces la fila 6. 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. ¿Listo? Continúo, fila 7, entonces lo mismo, 1 más 6, 7, 6 más 15 da 21, 15 más 20 da 35, 20 más 15 da 35, 15 más 6 da 21 y 6 más 1, 7. Fila 8, sumo 1 más 7, 8, 7 más 21 da 28, 21 más 35 da 56, 35 más 35 da 70, este da 56 otra vez, este da 28 y este da 8. Y ahí saqué la fila 8. En este caso va a llegar hasta la fila 9, entonces 1 más 8, 9. 36 por aquí, ¿cierto? 56 más 28 da 86, 84. En este que sigue sería entonces 56 más 70, sería entonces 126, 126, 84. Aquí me da 36, aquí me da 9. Y he llegado entonces hasta la fila 9, pero por supuesto que este proceso pues no tiene por qué terminar ahí, ¿no? Este proceso no tiene por qué terminar ahí, sino que puedo continuar haciendo las filas que necesito. ¿Listo? Bueno, y entonces ese que está ahí se conoce como triángulo de Pascal. Así se llena ese triangulito de Pascal. Así se llena ese triangulito de Pascal y bueno, esa es una manera, digamos, elegante de resolver el problema de estas expansiones, de hacer estas expansiones. Porque si se dieron cuenta, me imagino que se dieron cuenta todos y seguramente algunos también lo sabían, los numeritos que aparecen en este triángulo de Pascal coinciden con los coeficientes de la expansión, ¿no? Por ejemplo, en este término, x más y a la 6, la potencia es 6, ¿cierto? Entonces voy y me fijo en la fila 6 y los numeritos que me aparecen en la fila 6 tienen que ser los coeficientes de expandir x más y a la 6. En este caso, los coeficientes son 1, acá, 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Y son justamente los que aparecen en la fila 6. 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Entonces, exactamente, el triángulo de Pascal me está dando los coeficientes en la expansión de x más y a la algo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí, esta fila 7, entonces estos son los coeficientes de expandir x más y a la 7. Estos son los coeficientes, ¿listo? Estos son los coeficientes. Significa entonces que si yo quiero expandir, por ejemplo, x más y a la 8, ¿vale? Si yo quiero expandir x más y a la 8, pues lo que tengo que hacer es entonces crear el triangulito de Pascal hasta la fila 8, crear el triangulito de Pascal hasta la fila 8, y pues ir viendo los coeficientes, ¿no?
Entonces quedaría algo así. Vamos a hacer esta expansión. ¿Listo? X más Y a la 8. Entonces ya sabemos el truquito con las variables. Comienza un X a la 8, ¿cierto? Comienza la primera variable a la 8. Luego sigue el coeficiente. Bueno, aquí el primer coeficiente es el 1. O sea, ya está aquí el 1. Ese es el primer coeficiente. El segundo coeficiente es 8. Entonces sigue un 8. Le mermamos potencia X, aumentamos potencia en Y, luego sigue 28, entonces 28, mermamos potencia en X, aumentamos potencia en Y, luego sigue 56 más 56, mermamos potencia en X, aumentamos potencia en Y, más 70, coeficiente 70, mermamos potencia en X, aumentamos potencia en Y, más 56, mermamos potencia en X, aumentamos potencia en Y, ¿cierto? Más 28, que es el siguiente coeficiente, y lo mismo, mermamos potencia en X, aumentamos potencia en Y, más 8, mermamos potencia en X, X a la 2 pasa a X a la 1, y aumentamos allá a la 7, entonces es este. Y finalmente el último coeficiente es 1 con Y con todas las potencias. ¿Listo? Y esa sería la expansión entonces de X más Y a la 8. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la idea aquí. ¿Está claro? ¿Sí está bien hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí de pronto? Bueno, parece que todo está claro, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahí. Expandir, pues, X más Y al algo, pues básicamente entonces nosotros tenemos que hacer el triangulito de Pascal hasta donde necesitemos y bueno, con esos coeficientes pues lograr la expansión siguiendo pues como las reglitas que tenemos sobre las potencias, ¿no? Sobre la potencia que tenemos ahí. Entonces, esa sería una clavecita ahí. ¿Listo? Por ejemplo, otro ejemplito aquí. Si yo quisiera expandir, por ejemplo, voy a expandir otro numerito, otra cosa acá. Si yo quisiera expandir, por ejemplo, esto, X menos 2Y a la 4. Si yo quisiera expandir X menos 2Y a la 4, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, voy a tratar de colocar esa resta, de expresar esa resta como una suma. ¿Por qué? Porque el triangulito de Pascal me sirve para expandir es X más Y a la algo, ¿cierto? X más Y a la algo. Y en este caso yo quiero expandir X menos 2Y a la 4. Entonces tengo que colocarlo como una suma. Entonces sería así. Voy a expandir X, ¿cierto? Y si lo quiero colocar como una suma, podría colocarlo así. Más menos 2Y, ¿vale? A la 4. Esa sería la clave ahí. Expandirlo entonces así, expresarlo así. De tal manera que yo ya tengo algo parecido a lo que está acá. X más, en este caso, menos 2Y y todo eso a la 4. Entonces voy a expandirlo. Entonces lo mismo, coloco la primera variable a la 4, ¿cierto? Más coeficiente, voy y lo busco en la fila 4, el coeficiente es 4, entonces coloco 4, ¿vale? Coloco 4 y le quito una potencia X, X a la 3, pero se lo aumento al siguiente término. Pero es que el siguiente término no es Y solamente, sino que el siguiente término es menos 2Y. Miren que el siguiente término ya no es Y solito, sino que es menos 2Y. Por eso lo expresé así como una suma, para tratar de identificar pues como una especie de A más B, ¿cierto? Donde A es X y donde B es menos 2Y. Entonces aquí quisiera expandir como A más B a la 4. Siguiente, coloco entonces el coeficiente, ya el coeficiente en la fila 4 ya es 6, miren que ya hicimos este y este, ya es 6 el coeficiente, entonces coeficiente es 6, le quito una potencia X, X a la 2, y le aumento una potencia a la otra variable que es menos 2Y a la, entonces, a la 2, ¿cierto? Pues quedaría así. Y bueno, la siguiente potencia, aquí ya está aquí, ¿cierto? Sigue entonces el siguiente coeficiente que es 4, entonces más 4, siguiente coeficiente,
Le quito una potencia a x, que a x a la 1, y se la aumento a la otra parte, que es menos 2y, y pasa a estar entonces a la 3. Y finalmente, entonces, el último término es la segunda potencia, o la segunda variable, mejor dicho, menos 2y, que se queda con todas las potencias. Entonces, a la 4. Y así puedo hacer la expansión de x menos 2y elevado a la 4, utilizando pues la formulita que ya teníamos, utilizando esa formulita que ya tenemos para la expansión de x más y. Simplemente lo escribo así como una suma y bueno, lo que me queda acá es lo que yo voy a tratar como si fuera un a más b elevado a la 4. Y en este orden de ideas, pues ya simplemente me queda simplificar un poquito. Aquí me queda x a la 4, no cambia nada. Pero aquí me queda, por ejemplo, 4 por 2, 8, ¿cierto? Y más por menos, menos, o sea que me quedaría menos 4 por 2, 8, x a la 3, y. Por ejemplo, ese segundo término me quedaría así cuando lo simplifico un poquito. Entonces voy simplificando siempre un poquito, ¿listo? 4 por menos 2 da menos 8 y x a la 3 por y. Más, ¿vale? Entonces el siguiente término sería entonces así, 6x cuadrado por menos 2y al cuadrado. Entonces, si no lo puedo simplificar ahí, lo hago por aparte. Lo hago por aparte, si no lo puedo simplificar ahí. Eso me queda 6x cuadrado. Y menos 2y al cuadrado es menos 2 al cuadrado por y al cuadrado. Esto me queda entonces 6x cuadrado por menos 2 al cuadrado es 4 por y al cuadrado. Y 6 por 4, 24, x cuadrado, y cuadrado. Entonces, este siguiente término me queda más 24, x al cuadrado, y cuadrado. Entonces lo pongo ahí y listo. Hago el siguiente, sería entonces, si no puedo hacerlo a mano, si no puedo hacerlo en la mente, entonces me toca hacerlo por aparte, ¿no? 4x que multiplica menos 2y a la 3. Entonces quedaría así, 4x menos 2y a la 3 es menos 2 a la 3, y a la 3, menos 2 a la 3, de hecho es menos 8, ¿cierto? Por y a la 3. Y 8 por 4, 32, y más por menos, menos 32, x, y a la 3. O sea que esto es menos 32, x, y a la 3. Y finalmente, menos 2y a la 4. Esto me da, de hecho, no la voy a hacer, sino que simplemente voy a colocar resultado, me da 16 y a la 4. De esta manera, entonces, hice la expansión de esta expresión, que era diferente, pues, a los originales, pero la hice basándome en lo que ya conocía, en la expansión de x más y a la 4, que la hicimos a mano, o bueno, también podemos ver el triángulo de Pascal para ver los coeficientes, ¿listo? Significa entonces lo que les decía hace rato. Si yo quiero expandir una expresión de la forma x más y a la 11, por ejemplo, ¿a qué es igual a esto? Pues bueno, entonces hago el triángulo de Pascal hasta la fila número 11 y ahí entonces observo cuál es esa fila número 11 y bueno, con esa fila número 11 construyo esa expansión de ese polinomio de grado 11. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, está claro, entonces hagámoslo. Entonces, bueno, parece ser fácil, parece ser muy sencillo, ¿cierto? No está demasiado complicado. Eh, por supuesto que en matemáticas, pues todo tiene ventajas, todo tiene desventajas, de hecho. Y por supuesto que hasta este método tiene desventajas. ¿Listo? Hasta este método tiene desventajas. ¿Cuál sería la desventaja, por ejemplo? La desventaja fuese que, por ejemplo, yo dijera, bueno, necesito expandir, por ejemplo, x más y a la 999, por ejemplo. Entonces, pues bueno, hacer el triángulo de Pascal con 999 filas, pues realmente es bastante complicado, bastante engorroso, seguramente pues muy largo de hacer. Entonces, pues esa es una desventaja, ¿no? Otra desventaja, ¿qué tal que yo no requiera hacer, no requiera pues todos los términos de la expansión, sino que, por ejemplo, yo preguntara, por ejemplo, cuál es el coeficiente de, por ejemplo, x a la 7
y a la 13 en x más y a la 20. Por ejemplo esto, que yo pregunte cuál es el coeficiente de x a la 7, y a la 13, de x más y a la 20, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que si lo vamos a hacer como en este momentico tenemos la teoría, pues bueno, yo lo que tengo que hacer es el triángulo de Pascal de 20 filas, ¿cierto? Y con el triángulo de Pascal de 20 filas, pues mirar entre todas, formar la expansión, por supuesto, formar la expansión y ver en la expansión cuál es el coeficiente que debe ir, ¿cierto? Aquí el coeficiente, la constante, pues, que debe ir aquí acompañando a este término x a la 7, y a la 13. Entonces, pues bueno, es una tarea bastante larga. De hecho, estoy obteniendo información extra, información que no necesito, como por ejemplo los coeficientes de todos los demás términos, no los necesito porque solo me están pidiendo el de x a la 7 y a la 13, solo me están pidiendo el de ese, entonces pues ¿para qué necesito los otros coeficientes, no? Entonces significa pues que estoy haciendo trabajo de más ahí, ¿listo? Esas serían como las desventajas. Primero, si nos piden una potencia bastante alta, ¿cómo hacemos entonces, no? ¿Cómo hacemos para pues, expandir todo eso, pues, sin tanto trabajo, sin hacer un triángulo de Pascal de 999 filas? O si nos piden solamente un coeficiente entre todos, pues también hacer todo el triángulo de Pascal, hacer toda la expansión, pues es hacer trabajo de sobra ahí. ¿Listo? Entonces, pues bueno, queremos generalizar esta expansión, queremos lograr una fórmula general para expandir x más y a la n. ¿Cómo podemos lograr una fórmula general para esto? Eso tiene que ver con otro tema y ese tema se llama combinatorios. Si nosotros explicamos qué es un combinatorio, resulta que ese combinatorio pues, nos va a dar bastantes ideas sobre cómo expandir expresiones del tipo x más y a la n. Nos va a expandir, nos sirve para expandir cosas pues más generales como por ejemplo x más y a la n. Entonces vamos a ver. Entonces sería así. Voy a escribir aquí factoriales y combinatorios. ¿Listo? Entonces sería algo así. Observen lo siguiente. Vamos a definir primero factoriales. ¿Qué es un factorial? Entonces les comento lo siguiente. Un factorial, o mejor dicho, un n factorial, se denota así. Denota así. N factorial se denota n con ese simbolito de admiración ahí. Eso denota n factorial. N factorial. Se lee así. N factorial. ¿Listo? Entonces, si nosotros hablamos n factorial, 100 factorial, por ejemplo, 100 factorial, pues 100 factorial, 5 factorial, pues 5 factorial, 7 factorial, pues 7 factorial, y 11 factorial, pues así. ¿Listo? Esa sería la notación de n factorial, ¿vale? Pero, ¿qué es un factorial? Un factorial básicamente se define de la siguiente manera. Voy a definir, por ejemplo, por definición, voy a decir que 0 factorial es 1, ¿listo? Entonces, eso simplemente hay que aprendérselo. 0 factorial es 1, ¿listo? 1 factorial también es el mismo número 1. 2 factorial, por definición, es la multiplicación 1 por 2. Así sale 2 factorial. Es la multiplicación de 1 por 2. 3 factorial es la multiplicación o es multiplicar 1 por 2 por 3. 4 factorial, por supuesto, será 1 por 2 por 3 por 4 y así sucesivamente. 5 factorial será 1 por 2 por 3 por 4 por 5, ¿vale? De tal manera que, pues bueno, si nosotros tenemos esta idea en mente, n factorial, pues por definición será la multiplicación 1 por 2 por 3 por 4 por así sucesivamente hasta que lleguemos n-1 hasta que lleguemos a n. Sería entonces n factorial la multiplicación de todos los números hasta llegar al número n. ¿Listo? Esa es n factorial.
Eso se simboliza también de otra manera. Eso también hay otra manera de simbolizarlo y es así. Observen, n factorial en matemáticas utilizan como este signo pi grandote para indicar productos y entonces ellos dicen que estos productos de igual a 1 hasta n de i, ¿vale? Entonces, este producto aquí, como está simbolizado aquí, producto desde igual a 1 hasta n de i, es exactamente esto que pusimos aquí, es n factorial, ¿vale? Esto es n factorial. Y entonces, bueno, sería eso, ¿no? N factorial, entonces es multiplicar los números desde el 1 hasta el n. Así, por ejemplo, pues, colocando los resultados, ya dijimos, colocando simplemente los resultados, ya dijimos, 0 factorial es 1 por definición, 1 factorial es 1, ¿cierto? 2 factorial ya dijimos que era 1 por 2, que esto me da como resultado 2, o sea que 2 factorial es 2. 3 factorial es 1 por 2 por 3. Esto me da 1 por 2, 2 por 3 me da 6. O sea que 3 factorial me está dando 6. 4 factorial me está dando 1 por 2 por 3 por 4. 1 por 2, 2, por 3, 6, por 4, 24. O sea que 4 factorial me da 24. 5 factorial me da 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Esto me da 1 por 2, 2, por 3, 6, por 4, 24, por 5, 120. Ahí sería 120. 5 factorial es 120. 6 factorial sería entonces 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Esto me da 1 por 2, 2, por 3, 6, por 4, 24, por 5, 120, por 6, 720. O sea que 6 factorial da como resultado 720. Y así sucesivamente, ¿vale? 7 factorial, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Y esto me da 720 por 7, básicamente. Y esa ahí ya me perdí, ya no la puedo hacer en la mente. Sería entonces 720 por 7, ¿cierto? Me da 5040. Entonces, 7 factorial me da 5040. Y el que sigue, por 8, me da 40.300 algo, 320, 40.320. ¿Vale? ¿Vale? Y hagamos el de 9, el 9 factorial por 9. 9 factorial da como resultado 362.880. 362.880. 10 factorial da como resultado 3.628.800. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente lo que quiere decir es que el factorial es un número que va creciendo muy rápido, muy rápido. Imagínense que ya en 5 factorial íbamos en 120 apenas, pero en el 10 factorial ya vamos en 3.628.800. 11 factorial serían casi que 40 millones. 11 factorial serían, yo creo que sería por 10 por 11. 11 factorial son 39.916.800. Y 12 factorial son 479 millones. O sea que factorial es un número que va creciendo muy rápidamente, ¿listo? Muy rápidamente. Pero bueno, esos son numeritos que pues uno utiliza en muchos casos, ¿listo? Son numeritos que uno utiliza en muchos casos. Incluso uno hasta puede operar con numeritos, con estos factoriales. Por ejemplo, voy a hacer una operación con estos factoriales. Ejemplo, voy a tratar de ver cómo quedaría una cierta operación con estos factoriales de acá. Entonces voy a tratar de hacerlo aquí en negro. Entonces calcular, por ejemplo, calcular cuánto da, por ejemplo, yo qué sé, pongamos, por ejemplo, 9 factorial aquí, pongamos dividido 5 factorial por 4 factorial. Algo así. ¿Listo? Algo así. Entonces, ¿cuánto daría eso? ¿Cuánto daría 9 factorial dividido 5 factorial por 4 factorial? Pues bueno, eso lo podemos hacer. ¿Cómo sería, cómo hacemos eso? Simplemente simplificando, ¿vale? Simplificando.
Entonces quedaría así. Observen. Por definición, 9 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9. ¿Listo? Eso es 9 factorial. Ahora voy a colocar 5 factorial. 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y esto que multiplica a 4 factorial, pero 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. ¿Listo? Esa expresión que pusimos ahí, 9 factorial sobre 5 factorial por 4 factorial, pues me da exactamente eso que hemos puesto expandido ahí. Ahora, ¿qué hago? Simplificar. Voy a comenzar a simplificar. ¿Qué simplifico? Cancelo, por ejemplo, 1 con 1. Están multiplicando y están dividiendo al mismo tiempo, los cancelo. Cancelo 2 con 2, cancelo 3 con 3, ¿vale? Cancelo 4 con 4, cancelo 5 con 5. Y ahí, bueno, ya se me han ido varios números y sigo cancelando. ¿Listo? Sigo cancelando. Por ejemplo, observen, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, ¿no? Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Sigo cancelando. Cancelo 3 con 3. ¿Listo? Sigo cancelando. Cuarta de 4, 1 y cuarta de 8, 2. Entonces quedó así. Eso es lo que obtuve después de cancelar lo más que podía. ¿Qué quedó vivo después de cancelar todo esto? En el numerador, miren, no queda, no queda, no queda, no queda, no queda, tampoco queda. En el numerador queda vivo el 7, ¿cierto? Que está aquí, un 2 que está por aquí pequeñito, y el 9. Esos quedan vivos en el numerador. Y en el denominador, lo único que queda vivo son unos. Entonces queda un 1 por aquí en el denominador. ¿Listo? Entonces, eso es lo único que queda vivo. Y ahí finalmente, pues hago la operación, ¿no? Hago la operación. Entonces quedaría así, 7 por 9, 63, por 2 daría 126, creo. 126, si no estoy mal. Y algo, pues, la hacemos en calculadora. Pero creo que da 126, ¿cierto? Entonces sería así, 7 por 2 por 9, 126. Ahí está. Dividido 1 que nos da 126. Quiere decir que todo ese número que pusimos, 9 factorial sobre 5 factorial por 4 factorial, pues dio como resultado 126. ¿Listo? Eso dio como resultado ahí. Voy a hacer otro simplemente para que quede claro esto. Otro pongamos aquí, no sé, pongamos 10 factorial, por ejemplo, sobre, pongamos otros numeritos acá, pongamos, yo qué sé, 3 factorial, por ejemplo, y 7 factorial aquí. Así, algo así muy parecido a lo que hicimos. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos da 10 factorial sobre 3 factorial por 7 factorial? Entonces, por definición, 10 factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. Eso es por definición 10 factorial. Ahora voy a colocar 3 factorial, ¿cierto? 1 por 2 por 3, que multiplica a 7 factorial, que es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. Y listo. Ahora voy a comenzar a simplificar o a cancelar. Cancelo 1 con 1, está multiplicando y dividiendo al mismo tiempo. 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, 5 con 5, 6 con 6, 7 con 7. Y cancelo todos estos de ahí. Ahora sigo cancelando. Mitad de 2 es 1, mitad de 8 es 4. Entonces ahí ya que mitad y mitad simplifiqué, ¿vale? Mitad de 2 es 1 y mitad de 8 es 4. Tercera de 3 es 1 y tercera de 9 es 3, ¿vale? Entonces quedó así. No tengo más que simplificar. ¿Qué queda vivo en el numerador? Queda vivo simplemente un 4, ¿cierto? Por 3 por 10. Eso es lo que queda vivo en el numerador. 4 por 3 por 10. Y en el denominador queda vivo simplemente unos. 4 por 3 me da 12, por 10 me da 120. Dividido 1 que me da como resultado 120. Y entonces ahí ya calculo ese otro numerito, ¿listo? Entonces, como ustedes pueden ver, pues cuando tenemos que hacer algunas operaciones con factoriales, pues es relativamente sencillo simplificar, es relativamente fácil simplificar esas expresiones, ¿listo?
¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? ¿Alguna inquietud, alguna duda que tengan? ¿Pregunta? No es la posibilidad de que, por ejemplo, en el denominador se tiene 3 factorial por 7 factorial, multiplicar esos dos y que quede como 21 factorial. No, Y no. Esa no es propiedad, ¿vale? Lo que tú me estás diciendo es como aplicar una propiedad así, según lo que te sí, sí. entiendo, ¿cierto? Como tener n factorial por m factorial y que eso me dé como resultado n por m factorial. Esa sería como la propiedad que estás intentando aplicar, según lo Sí, que te me refiero. pero esa no es propiedad, ¿vale? Esa no es propiedad del factorial. Entonces, no, esa de ahí es falsa, ¿vale? Entonces sería incorrecto hacerlo. Esa no es propiedad del factorial. Entonces, no, no sería posible hacer eso, ¿vale? Entonces, sí, Vale, esa sería como la respuesta corta a eso. No es posible hacer eso, no es lo mismo, no, no. De hecho, el factorial no tiene muchas propiedades que digamos, no tiene muchas propiedades. Miremos en el libro a ver si tiene alguna por aquí, si ponen alguna por acá, pero no tiene muchas propiedades que uno pueda aplicar que digamos. Hay algunas cuantas que tenemos, pero no podemos aplicar muchas. Por ejemplo, una que sí podríamos aplicar, bueno, tampoco, no, mejor no, porque no hay muchas propiedades que digamos, ¿vale? Entonces, mejor es hacerlo así, paso a paso, simplificar lo que más se pueda, cancelar, ¿vale? Y obtener el resultado. Es como ir a la segura, ¿listo? Es como ir a la segura. Lo único que sí es propiedad, lo único que sí es propiedad es que yo ya sabía, cuando hice estas divisiones aquí, cuando hice esta división de 10 factorial sobre 3 factorial por 7 factorial, yo ya sabía que esto me iba a dar como resultado un número entero, ¿cierto? Porque en general, pues al hacer una división no tiene por qué darme un número entero. En general, cuando yo hago una división entre dos números, pues no tiene que darme un número entero, me puede haber dado decimales, ¿no? Pero yo ya sabía que al hacer esto me iba a dar números enteros. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo sabía pues que eso me iba a dar un número entero? Porque lo que vamos a decir sí es una propiedad. Y resulta pues que estos numeritos que yo puse aquí, estos numeritos que yo puse aquí, pues tienen una cierta estructura que seguramente ustedes se dieron cuenta, ¿vale? ¿Se dan cuenta cuál es la estructura que tienen estos numeritos que yo puse aquí? Por ejemplo, puse el 9, puse el 5 y aquí puse el 4, ¿vale? Aquí puse el 10, el 3 y aquí puse el 7. Tienen como una cierta estructura. ¿Alguien puede decirme cómo podría pues, mirar esa estructura que tienen los numeritos de ahí? ¿Alguien la mira? ¿Alguien la observa? pues yo podría Yo decir que creo si se suman que los denominadores, pues va a dar el numerador, ¿no? exactamente, sí, más o menos es así, exactamente. Entonces quedaría así. Yo estoy colocando un numerito, ¿cierto? Pongo, por ejemplo, n acá, ¿cierto? Un segundito. Exactamente lo que el compañero dice, ¿cierto? Coloco un numerito aquí, n, ¿vale? ¿Listo? Y al otro le coloco otro numerito, por ejemplo, k, y el otro es la resta, ¿vale? Esto es lo que el compañero está diciendo. Si sumo, aquí es k factorial, ¿no? Si sumo los del denominador, pues como que entre comillas me da el del numerador, ¿cierto? Si sumo k más n menos k, pues se cancelan las k y me queda simplemente el n, que es lo que tengo en el numerador. ¿Listo? Esa es como la estructura de estos numeritos que yo acabo de poner aquí. Y resulta que hay una propiedad, esta sí es propiedad, que cuando yo tomo un número de esta forma, cuando yo tomo un número que tiene esta forma, el resultado siempre me va a dar un número entero. Es algo increíble realmente, porque es que cuando uno divide números, y sobre todo estos números factoriales que son tan raros, pues que un número entero es algo bastante interesante, de hecho, ¿listo? Pero sí, cuando uno tenga un numerito que tenga esta forma, esta estructura, el resultado siempre da un número entero. Voy a colocar aquí la Z de entero, ¿listo? Por eso fue que aquí me dio 120, por eso fue que aquí me dio 126, pero si yo cambio esta estructura y le pongo otra estructura, pues ya no tiene por qué dar entero necesariamente, ¿listo? No tiene por qué dar entero. Pero sí, cuando yo pongo un numerito así, de esta forma, pues eso, resultado realmente me da un número entero. Uno hace las simplificaciones, todas las simplificaciones del caso, y bueno, da como resultado un número entero después de hacer todas las simplificaciones. ¿Listo?
repito, es algo increíble que después de uno simplificar tanto aquí en estos números en general, pues se obtenga como resultado un número entero. Quiere decir que si, por ejemplo, yo pongo, aquí hagamos algo con esta estructura, por ejemplo, yo pongo 100 factorial, aquí pongo 20 factorial y aquí pongo 100 menos 20 es 80 factorial, ¿cierto? Pues cuando yo haga todas esas simplificaciones, si es que en algún momento termino de hacerlas, si en algún momento se terminan de hacer, pues entonces cuando yo haga todas las simplificaciones, pues va a dar como resultado un número entero. ¿Listo? Esa es la idea ahí. De hecho, esos numeritos son muy importantes. Esos numeritos que tienen esta estructura son muy importantes. Y los numeritos que tienen esta estructura se conocen como combinatorios. Por eso era que el título decía factoriales y combinatorios. ¿Vale? Porque un combinatorio es exactamente un número que tiene esta estructura. ¿Listo? Y eso se denotan así. Cuando yo voy a hacer el combinatorio, por ejemplo, de nk, lo denoto así, como el paréntesis y como así como, digamos, uno sobre otro, sin ninguna línea en el medio ni nada. Y eso me denota el combinatorio de n y k, ¿vale? Eso me denota el combinatorio de n y k. Y exactamente ese combinatorio de nk, pues es justamente ese numerito que estamos colocando, n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Es decir, palabras más, palabras menos, ya hicimos dos ejemplos de combinatorios. Hicimos este de acá que resulta ser el combinatorio entre 9 y 5, observen, y este de acá que resulta ser el combinatorio entre 10 y 3, ¿vale? Esto no va con rayita en el medio. Este de acá que resulta ser el combinatorio entre 10 y 3. ¿Listo? Entonces ya hicimos dos ejemplos de combinatorios incluso. Hicimos el combinatorio de 9 y 5, hicimos el combinatorio de 10 y 3. Y todos los numeritos que tengan esta forma, n factorial sobre k factorial por n menos k factorial, pues realmente se leen así, combinatorio de n y k. ¿Listo? Así pues, por ejemplo, combinatorio de 7 y 3, pongamos 7 y 3, combinatorio de 7 y 3 rápidamente sería entonces 7 factorial, ¿cierto? Sobre 3 factorial por 7 menos 3 me da 4 factorial. ¿Listo? Eso me daría el combinatorio de 7 y 3. Y como ya dijimos, la propiedad que dijimos fue que ese combinatorio con esos números tan raros de acá, pues tiene que poderse simplificar tanto que me dé como resultado un número entero. Veamos, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, ¿cierto? Eso sería 7 factorial. 3 factorial es 1 por 2 por 3. 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. Y todos esos números, según la teoría, tienen que poderse simplificar tanto que me dé como resultado un entero. Entonces simplifiquemos. 1 con 1 se cancelan, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4. Luego, por ejemplo, mitad de 2, 1, mitad de 6 da 3, tercera de 3 es 1 y tercera, bueno, 3 se cancela con 3 básicamente, ¿no? Y efectivamente, miren, se cancelaron todos los del denominador, lo único que quedó vivo en el denominador fue un 1, fueron unos, y en el numerador queda vivos el 5 y el 7 nada más. Esto me da 5 por 7, 35, dividido 1 me da 35. Palabras más, palabras menos, el combinatorio entonces entre 3 y 7, entre 7 y 3 me da como resultado 35, ¿vale? 35. ¿Listo? Eso sería el combinatorio de 3 y 7. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación. Ahora, ¿cómo se une este tema de los combinatorios, de estos números tan raros, con lo que estábamos haciendo, que era expandir polinomios? ¿Cómo se une ese asunto? Bueno, observen muy bien esto porque el combinatorio de 7 y 3, que me dio 35, pues va a ser el coeficiente que me aparezca en el triángulo de Pascal, ¿dónde está el triángulo de Pascal? Por aquí, tiene que ver que aquí está. Observen, ¿vale? Fila 7, aquí está justamente el 35, ¿vale? Entonces, los combinatorios realmente van a dar los números que están aquí en el triángulo
de Pascal. Todos estos numeritos que están aquí van a ser de hecho combinatorios, van a ser de hecho combinatorios. Miren que aquí, fila 7, posición 4, bueno, posición 4 desde el 1, ¿no? Posición 4 desde el 1, pero si yo tomo solamente los azules, si tomo solamente los azules sería posición 3, ¿cierto? Posición 3 en los azules, posición 4 si tomo desde el 1, si tomo desde el rojito, ¿vale? Pero fila 7, posición 3 desde los azules, coincide con el combinatorio fila 7 y posición 3 desde los azules. Entonces, ahí es que se une toda esta teoría, ¿listo? Toda esta teoría. Significa entonces que si yo, por ejemplo, tengo una pregunta como esta que puse hace rato, que no necesitaba calcular toda la expansión, sino que necesitaba simplemente un término de la expansión, por ejemplo, esta pregunta que pusimos aquí, ¿cuál es el coeficiente de tal término? Donde dijimos que no era necesario calcular toda la expansión, sino que necesito solamente es un término de esa expansión, pues yo lo que necesito saber aquí es cuál es el combinatorio que estoy buscando, ¿vale? ¿Cuál es el combinatorio que estoy buscando? En este caso, el combinatorio o el término que va a ir ahí, el término que va a ir aquí, el coeficiente que va a ir ahí, que no lo conozco, el coeficiente que no lo conozco, de hecho, aquí, este coeficiente que va a ir aquí, realmente va a ser entonces el combinatorio entre 20 y 13. Si yo hago el combinatorio entre 20 y 13, ese término va a ir ahí, ¿listo? Va a ir ahí, ese combinatorio, ese coeficiente es el que va a ir ahí. Por eso es que se une toda esta teoría aquí entre combinatorios y triángulo de Pascal. Si ustedes se fijan en el texto guía, en este texto guía que tenemos de la Universidad del Valle, ellos aquí, de hecho, miren cómo hacen el triángulo de Pascal. Ellos no hacen el triángulo de Pascal como nosotros lo hicimos con numeritos como normales, digamos. Ellos hacen el triángulo de Pascal de una vez colocando los combinatorios. Y este triángulo de Pascal que ellos hacen es el mismo que nosotros hicimos con numeritos normales, ¿vale? Entonces es el mismo, exactamente el mismo, solamente que ellos están utilizando de una vez esa expresión en combinatorios. Entonces significa que combinatorio de 0 con 0, pues me da 1, porque el triangulito que nosotros hicimos, lo voy a copiar de hecho, el triangulito que nosotros hicimos tenía un 1 aquí, ¿cierto? Empezaba 1, 1 y 1. Significa entonces que el combinatorio entre 0 y 0 da 1, combinatorio entre 1 y 0 da 1, combinatorio entre 1 y 1 da 1, y así sucesivamente, ¿vale? Ahorita miramos esto, pero bueno. Ahora bien, ¿cómo logramos o cómo obtenemos una fórmula general para expandir? Teniendo en cuenta ahora sí la teoría del combinatorio, los combinatorios. ¿Cómo logramos una expresión para expandir lo que queríamos expandir? Lo que queríamos expandir era x más y a la n, ¿cierto? Esa era la que queríamos expandir. Resulta que nosotros podemos expandir esto mediante una fórmula. Esa fórmula se conoce como el teorema del binomio. El teorema del binomio lo que me da es la expansión de esto, pero elevado a cualquier número n. ¿Listo? Entonces, el teorema del binomio, así se llama, de hecho, ese nombre hay que aprendérselo, binomio. Entonces, el teorema del binomio me da la expansión de x más y a la n para cualquier valor de n. O sea, lo generaliza a cualquier valor de n. ¿Cómo es esto? Esto es así. Básicamente, voy a colocar la formulita de una vez. Esto es sumatoria. Esta letra aquí, esta es como una E, más o menos. Eso es una sumatoria. De hecho, es una letra griega. Y cuando uno coloca aquí sumatoria, desde k igual a 0, quiere decir que voy a comenzar a contar, voy a variar k, voy a comenzar a variar k desde k igual a 0 hasta n. ¿Listo? Y esto va a ser entonces el combinatorio entre n y k de x a la, x a la n menos k, y a la k, ¿vale? Esa es la fórmula del teorema del binomio. Así como está aquí, no la he explicado todavía cómo funciona esto de la suma y cómo hace eso, pues, pero vamos a explicarlo ahorita, ¿listo? Pero esta que está aquí es el teorema del binomio, es la expansión de x más y a la n, donde n es un número general, ¿listo?
Esto, por supuesto, debe estar en nuestro texto guía. Por aquí debería estar. Ah, mira, aquí está el triangulito de Pascal que nosotros hicimos. Y aquí fue el que estábamos viendo con el combinatorio, ¿no? Entonces, miren que aquí está. Aquí está. Miren, ellos lo pusieron en términos de A y de B. Nosotros lo pusimos en X y Y, pero bueno, es lo mismo. ¿Vale? Entonces, miren esta formulita de aquí. A más B a la N. Ellos expanden esa formulita como una suma, como esta letra griega aquí, que es como una E, más o menos, es una suma, donde van a cambiar K, donde van a variar K, y K va a variar desde 0 hasta N, o sea, K va a ir cambiando desde 0 hasta N, del combinatorio entre N y K, de A a la N menos K, por B a la K. Vamos ahora sí a utilizar esa formulita, ¿listo? Ya sabemos cuántas son las expansiones, bueno, ya sabemos cuánto da, pero bueno, listo. Entonces vamos a utilizar más o menos cómo funciona esta formulita del teorema del binomio. Entonces, hagamos un caso que ya conocemos, muy sencillo, simplemente para que veamos cómo funciona. Sería algo así. Por ejemplo, si yo quiero expandir x más y a la 2, según la fórmula del binomio, según el teorema del binomio, esto es suma, ¿vale? Es la suma desde k igual a 1 hasta 2. Miren que esa es la que me dice desde k igual a 1, desde k igual a 0, ¿no? K igual a 0, perdón. K igual a 0 hasta n, en este caso n vale 2, entonces k igual a 0 hasta n, hasta 2, del combinatorio entre n, pero n vale 2, hasta de n y k, ¿vale? De x a la n menos k, es decir, 2 menos k por y a la k, ¿vale? Si yo reemplazo la formulita del teorema del binomio, esa expansión me quedaría así. Sumatoria desde k igual a 0 hasta 2, n vale 2, del combinatorio entre 2 y k por x a la 2 menos k por y a la k. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer la suma como tal. Voy a hacer la suma como tal. Y entonces esta expresión de suma me indica que k debe ir variando y que k tiene que ir cambiando desde 0 hasta 2, ¿vale? O sea que el primer caso va a ser cuando k vale 0. El primer casito va a ser cuando k vale 0. Entonces, aquí voy a colocarle por aquí arribita, k vale 0, ¿vale? Y cuando k vale 0, ¿qué pasa? Pues me quedaría así entonces. Combinatorio entre 2 y 0, ¿vale? De x a la 2 menos k, es decir, 2 menos 0, y a la k, y a la 0. Ese sería el primer numerito, cuando k vale 0. ¿Listo? Ahora le sumo cuando k vale 1. Entonces, reemplazo ahora cuando k vale 1. Sería entonces combinatorio entre 2 y 1, ¿vale? De x a la 2 menos 1 por y a la 1. Reemplazo ahí. Y reemplacemos el último cuando k vale 2. Recuerden que k en este caso va desde 0 hasta 2, ¿vale? El máximo valor que toma k es 2. Entonces, más combinatorio entre 2 y k. K vale 2, entonces entre 2 y 2, combinatorio entre 2 y 2, x a la 2 menos k, pero k vale 2, es decir, 2 menos 2, y a la k, y a la 2. ¿Listo? Entonces quedaría así. Según el teorema del binomio, esa expansión de x más y a la 2, pues según el teorema del binomio es esta, ¿no? Es combinatorio entre 2 y 0 por x a la 2 menos 0, y a la 0, más combinatorio entre 2 y 1 por x a la 2 menos 1 por y a la 1, más combinatorio entre 2 y 2 por x a la 2 menos 2 por y a la 2. Según el teorema del binomio, esa expansión es eso. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues simplificar. Simplificar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a simplificar? Pues primero ver cuánto dan esos combinatorios. ¿Cuánto da el combinatorio, por ejemplo, entre 2 y 0? Combinatorio entre 2 y 0 sería entonces 2 factorial, ¿cierto? Sobre 0 factorial, 2 menos 0 sería entonces 2 factorial acá. ¿Listo? Así sería el combinatorio entre 2 y 0, ¿no? Recuerden, si no nos acordamos, coloco la formulita aquí. Combinatorio entre n y k es n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. ¿Listo? Ahí está la formulita por si de pronto no nos acordamos. Entonces, 2 factorial es 1 por 2, ¿cierto? 0 factorial
0 factorial, pero ya dijimos que 0 factorial por definición es 1. Por definición, 0 factorial es 1. O sea que aquí quedaría 1 por 2 factorial, que es 1 por 2. Y cancelo. Básicamente cancelo 2 con 2. Y lo único que me quedan vivos son unos. Ya vio. O sea que ese primer coeficiente, que es 2, el combinatorio entre 2 y 0, da como resultado, voy a colocarlo en rojo, da como resultado 1. ¿Listo? Primer coeficiente da como resultado 1. Segundo coeficiente es combinatorio entre 2 y 1. Entonces vamos a ver cuánto es combinatorio entre 2 y 1. Entonces hago el cálculo por acá. Combinatorio entre 2 y 1 es 2 factorial sobre 1 factorial por 2 menos 1 factorial, ¿cierto? Esto es 2 factorial, que es 1 por 2, sobre 1 factorial por 1 factorial. Aquí simplemente, bueno, cancelamos el 1, lo único que queda vivo es el 2. Quiere decir que el combinatorio entre 2 y 1 es 2, ¿cierto? Entonces lo colocamos en rojo para que no se pierda. El combinatorio entre 2 y 1 es 2. Y finalmente el combinatorio entre 2 y 2. Combinatorio entre 2 y 2, lo voy a hacer por aquí, es 2 factorial sobre 2 factorial por 2 menos 0 factorial, que es 2 factorial. ¿Listo bien? A ver, 2 factorial, no, 2 menos 2, no, aquí está mal. Aquí está mal. Sería así. 2 factorial sobre 2 factorial por 2 menos 2 factorial, que es 0 factorial. Ahí sí ya. Eso sería 1 por 2 por 0 factorial, que es 1. Cancelamos 2, quedan vivos solamente 1. O sea que ese último combinatorio me da como resultado 1. Entonces, aquí 1. ¿Listo? Eso sería ahí. Voy a borrar esta formulita aquí para poder escribir aquí en este rengloncito de abajo. Entonces, esto fue como el paréntesis de lo que estábamos resolviendo. Es como el paréntesis de lo que estábamos resolviendo. Entonces, según la fórmula, según el teorema del binomio, ¿a qué me da igual esa expresión? Entonces, queda igual a esto. El primer combinatorio entre 2 y 0 me dio 1, ¿cierto? Luego sigue x a la 2 menos 0, que es x a la 2, ¿cierto? X a la 2 menos 0 me queda x a la 2. Y ya la 0, que ya la 0 es 1 también, ¿no? Ya la 0, prácticamente cualquier número elevado a la 0 me da 1. Más combinatorio entre 2 y 1, que es 2, x a la 2 menos 1, x a la 2 menos 1 me queda x a la 1, y a la 1, ¿vale? Más combinatorio entre 2 y 2, que es 1, por x a la 2 menos 2. 2 menos 2, 0, entonces me queda x a la 0, y a la 2. Simplifico un poquito más, 1 por 1, 1, entonces me queda x cuadrado más 2xy, más aquí x a la 0 es 1 y 1 por 1, 1, entonces me queda simplemente y cuadrado. Es decir, que bueno, todo esta vuelta que hicimos fue pues para identificar que efectivamente coincidía la expansión de x más y a la 2 que nos da el teorema del binomio, que coincide con la que nosotros ya conocíamos, que ya habíamos utilizado, que ya sabíamos que x más y a la 2 era el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Coinciden esas dos expansiones. Entonces, parece bobo lo que hicimos aquí, parece bobo, pero es que fue un caso muy sencillo. Pero si nosotros tuviésemos, por ejemplo, que hacer la expansión, por ejemplo, de x más y a la 100, pues no es tan bobo, porque entonces ahí sí nos va a quedar difícil calcular esos coeficientes haciéndolo por el triángulo de Pascal original, ¿vale? Entonces, si queremos expandir x más y a la 100, pues nos quedaría difícil hacer el cálculo, pero por el teorema, por la fórmula del binomio, esto sería la suma desde k igual a 0 hasta 100, combinatorio entre 100 y k, de x a la 100 menos k, y a la k. Y listo, esa es la expansión de ese término. ¿Listo? Esa es la expansión de ese término. Ahora, por ejemplo, si la pregunta es, así como hace rato, ¿cuál es el coeficiente?
¿cuál es el coeficiente? ¿Vale? ¿Cuál es el coeficiente del término? Pongámosle x a la 3, y a la 17, pongamos, ¿cierto? En x más y a la 20. Entonces, por ejemplo, esa pregunta. ¿Cuál es el coeficiente del término x a la 3, y a la 17 de x más y a la 20? Entonces, nosotros ya sabemos, por la fórmula del binomio, por el teorema del binomio, nosotros sabemos que x más y a la 20 tiene una expansión de esta forma, sumatoria, desde k igual a 0 hasta 20, combinatorio entre 20 y k, ¿cierto? X a la 20 menos k, y a la k. ¿Listo? Yo ya sé que eso tiene esa forma de ahí. ¿Listo? Ahora bien, me están preguntando por el coeficiente de x a la 3, y a la 17. ¿Qué tengo que saber yo para saber cuál es el coeficiente de x a la 3 o y a la 17? Lo que tengo que averiguar es cuál valor de k, qué valor de k, ¿cierto? ¿Cuánto tiene que valer k en la fórmula del binomio para que me quede exactamente x a la 3 y a la 17? ¿Vale? ¿Cuánto tiene que valer k para que me quede exactamente x a la 3 y a la 17? Entonces, en este caso, pues, nosotros sabemos que cuando k vale 17, de hecho, 17, observen que queda x a la 20 menos 17, y a la 17, ¿cierto? Esto es lo mismo que x a la 20 menos 17 es 3, y a la 17. Es decir, cuando k vale 17, pues me queda justamente el coeficiente o me queda justamente el término que estoy buscando, que es x a la 3 y a la 17, ¿vale? Entonces, si me preguntan cuál es el coeficiente de x a la 3 y a la 17, pues yo ya sé que en la fórmula del binomio saco ese coeficiente cuando k vale 17. Yo ya sé que eso lo saco cuando k vale 17. ¿Listo? Que coincide en este caso con la potencia de y, ¿no? La misma potencia de y. Entonces, ¿cuál es el coeficiente? Pues el coeficiente, luego entonces el coeficiente, luego entonces el coeficiente, es, y ya sabemos que esto es combinatorio, entonces entre 20 y 17. Ese combinatorio entre 20 y 17 me va a dar entonces el coeficiente del término x a la 3, y a la 17. ¿Y por qué me sirve esto? Pues, ¿por qué me sirve esto? Porque no tengo que hacer toda la expansión utilizando triángulo de Pascal, no tengo que sacar todos los términos, no tengo que averiguar cuáles son todos los términos, sino que voy directamente al que me están preguntando, ¿cierto? Que es el término el coeficiente del término x a la 3 y a la 17. Si hago triángulo de Pascal, entonces, el hacer triángulo de Pascal me indica que tengo que hacer 20 filas del triángulo de Pascal y obtener todos los coeficientes para de ahí sacar el que necesito. Es un trabajo más largo, es obtener información de más que no me están preguntando. Y en este caso, pues yo con combinatorios lo saco de una, ¿no? Simplemente tengo que averiguar quién es el combinatorio entre 20 y 17. Y bueno, eso lo puedo sacar porque eso me da 20 factorial, ¿cierto? Sobre 17 factorial por 3 factorial. ¿Listo? Y bueno, eso los puedo sacar. De hecho, esto es 1 por 2, 1 por 2, por 3, por 4, por 16, 17, 18, 19, 20. Eso me queda así, ¿cierto? Eso es 20 factorial. 1 por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente hasta 20. 17 factoriales, 1 por 2, por 3, por 4, por, hasta que llegue a 17, ¿cierto? Y 3 factoriales, 1 por 2, por 3. Y entonces ahora comienzo a simplificar lo que más se pueda.
Entonces cancelo 1 con 1, cancelo 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, y así sucesivamente voy cancelando 16 con 16, 17 con 17, hasta que llegue ahí y sigo cancelando por acá. Por ejemplo, mitad de 2, 1, mitad de 18, 9, tercera de 3, 1, tercera de 9, 3. Entonces, finalmente, ¿qué quedó vivo aquí? Cuando ya cancelé todo, queda vivo un 3 por un 20, bueno, por un 19, por un 20, por 19, por 20, quedaron vivos en el numerador. ¿Listo? A ver, simplifique bien. Un segundito, miremos si simplifique bien, no se puede simplificar. Me voy a volver a simplificar, ¿vale? Voy a volver a simplificar, no sé si simplifique todos. A ver, ahí ya me confundí. Miremos a ver. Voy a simplificar otra vez para aclarar dudas. ¿Listo? Entonces veamos. Entonces quedaría así. Mitad de 18, 9, mitad de 2, 1. Ahí ya se perdió el 2. ¿Listo? Tercera de 3, 1. Y tercera de 9, 3. Ahí ya. Ok, listo. Ahí sí ya está más claro. Entonces quedaría así. 3 por 19 por 20. Ahora sí. Y en el denominador solamente quedan vivos 1. O sea que esto sería 3 por 19 por 20, que lo podemos hacer en la calculadora. 3 por 19 por 20 da 1140. Entonces, 1140. Significa entonces que el coeficiente del término x a la 3 y a la 17 nos da como resultado 1140, ¿vale? La ventaja fue que no tuvimos que hacer toda la expansión, no tuvimos que conocer todos los demás coeficientes, no tuvimos que hacer más expansiones, sino que simplemente con el teorema del binomio vamos directico al coeficiente que nos interesa. ¿Listo? Vamos directo al coeficiente que nos interesa. ¿Vale? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿No? Bueno, ¿listo? Entonces ahí ya quedaría claro esta parte del teorema del binomio. Eso es el teorema del binomio, ¿vale? Sirve para expandir coeficientes. ¿Listo? Finalmente, ya pasando pues al último tema del capítulo 3, ya está el teorema del binomio explicado. Entonces, pasando al último temita del capítulo 3, es algo muy cortico, simplemente lo que voy a mencionar. Simplemente lo que voy a mencionar es algo muy cortico y es lo siguiente, es racionalización, ¿vale? ¿A qué significa o qué tiene, qué es lo que nos dicen, qué es lo que nos quieren decir con racionalización? ¿Listo? Es algo muy cortico, es simplemente una anotación porque, pues, analización. ¿Qué es lo que tiene que ver con racionalización o qué es lo que nos quieren decir con racionalización? Lo que pasa es lo siguiente. Muchas veces, cuando nosotros estamos expresando o cuando nosotros estamos trabajando con expresiones variables, con expresiones algebraicas, con expresiones, sí, variables, digamos en general, resulta que nosotros tenemos expresiones que tienen raíces cuadradas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, nosotros podemos tener expresiones, por ejemplo, algo así. Supongamos 5, pongamos aquí 5. Dicen, ya se están escuchando cortado. ¿Será que la conexión otra vez? ¿Los demás me escuchan cortado también? ¿Me escuchan cortado los demás? Sí, profe, más o menos. Mm, Otra vez será el problema de la conexión. Entonces, como les dije, hace rato tuve un problema similar y Profe, se escucha muy suave. qué raro. Vamos a ver.
Listo. Entonces hagamos una cosa, muchachos, para que no nos compliquemos la vida, porque hace rato también pasó así y el problema persistió, ¿vale? Entonces, esto de racionalización, lo miramos ahora en la clase taller. Son 5 minuticos nomás, es algo muy, muy, muy leve y de ahí ya pasamos a hacer los ejemplos, ¿listo? Entonces, esto de racionalización, miremos la clase taller, de pronto ya por la tarde la conexión esté mejor y entonces así pues no nos perdemos esta parte, ¿listo? Entonces, dejemos hasta aquí y ya nos veríamos por la tarde a las 4, ¿no? ¿Vale? Bueno, muchachos, entonces dejemos hasta ahí y ya nos vemos por la tarde y ahí aclaramos dudas, resolvemos ejercicios y hacemos esta parte. Listo, profe. Profe, una pregunta. Dime. ¿Sí? ¿Pregunta cuál era? Hoy no hay quiz, ¿verdad? No, hoy no hay quiz. Dentro de 8 días hacemos el quiz, ¿listo? Que ya termita para hacer quiz y hacemos quiz otra vez, ¿vale? Bueno, Ah, muchachos, listo, profe, gracias. listo. Nos vemos entonces a las 4 y ya. Espero que esté muy bien y nos vemos ahí entonces. Chao.